un título doble casi para nuestro mensaje. Quiero hablarles sobre la advertencia gloriosa, cumple tu ministerio. Esa es la advertencia gloriosa, cumple tu ministerio. Muchos de ustedes se van a encontrar con un hermano completamente nuevo, quizás muchos de ustedes van a oír su nombre por primera vez aquí, en Colosenses, el capítulo 4, versículo 17, dice la palabra de Dios: decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Otra vez así nos familiarizamos con el nombre de nuestro mensaje hoy, que es Arquipo. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Lo primero que vemos aquí es la palabra ministerio. ¿Qué es lo que significa? El idioma griego aquí en el Nuevo Testamento utiliza la palabra diaconeo, que es la palabra que usamos para diácono. Cuando hablamos de un diácono nos referimos de un servidor. La palabra diácono puede ser un servidor voluntario o puede ser un servidor que es un esclavo. La palabra esclavo que se usa en el Nuevo Testamento es la palabra doulos o la palabra uperetes. Esas hablan de un esclavo, de alguien que está puesto para servir. Cuando hablamos de un diácono, estamos hablando de alguien que está puesto para servir. Y ahora Pablo le pide a esta congregación que le recuerden a Arquipo que él debe cumplir su ministerio. Deben recordarle que él está puesto para servir. Pasando en limpio esto, mis hermanos, ministerio es todo lo que yo hago por la gente. Eso es un ministerio. Ahora Dios le dio a Arquipo un ministerio, me ha dado a mí un ministerio y le ha dado a usted un ministerio. Es algo que nosotros tenemos que hacer por la gente, porque el pedido de Dios es: cumple tu ministerio, es decir, haz por la gente lo que te mandé. Y cada uno de nosotros tenemos que hacer algo por la gente. Estamos cumpliendo con el mandato de Dios. Ministerio, hermano, esa palabra habla de lo que Dios me confió. Y a cada uno de nosotros Dios nos confió una partecita en su obra. ¿Estamos cumpliendo con esa parte delante de Dios? La orden aquí es: cumple tu ministerio. Le está diciendo Pablo a esta iglesia: recuérdenle a este servidor que tiene que cumplir lo que recibió en el Señor. Es decir, que ese ministerio nos ha dado el Señor. El hacer algo por la gente es un mandato de Dios, es un mandato del Señor para cada uno de nosotros. Tenemos que cumplir. Ahora algunos van a descubrir en esta mañana qué es lo que Dios le mandó a usted. Arquipo tenía que tener presente eso, porque iba a llegar el momento en que hay que rendir cuentas a una autoridad superior. Todos nosotros tenemos una autoridad. En la iglesia, la autoridad es la congregación. El pastor no es la principal autoridad. La autoridad es la congregación. Creemos en un gobierno congregacional. Creemos en la autonomía de la iglesia local. Esa palabra autonomía quiere decir que la iglesia se gobierna por sí mismo, se sustenta por sí mismo y se propaga por sí mismo. Ahora el pastor está sometido al gobierno de la congregación. El pastor no es el que manda, el pastor es el que sirve. Muchos pastores van a oír eso y van a estar preocupados, pero eso es lo que enseña la Biblia. El pastor es un servidor, no es el patrón, no es el capataz, no es el gerente de la iglesia, es el servidor. El Señor Jesús lo dijo en estos términos: aquel que quiere ser el mayor de todos tiene que ser el servidor de todos.
Si alguien fue distinguido para el pastorado porque Dios le ha dado el don, es porque Dios le dio la posibilidad de ser el servidor de todos. Ahora esta congregación tenía que recordarla a su predicador, Arquipo, un nombre extraño, pero lo vamos a recordar. Dice, recuérdenle, hermanos, que cumpla su ministerio. ¿Que recibió de quién? En el Señor. Fue un ministerio que recibió en el Señor. Ahora, lo curioso de este hombre Arquipo, que su nombre significa domador de caballos, o gobernador de caballos. Las dos expresiones podemos usar. Un domador de caballos, un gobernador de caballos, pues este es nuestro hombre, Arquipo. Y ahora ponemos la atención en la frase, mira que cumplas. Y ahora saque el nombre de Arquipo y ponga su nombre. Y yo pongo mi nombre. Y escuchamos la voz del Señor que nos dice esta mañana, mira que cumplas. Mira que cumplas. En otras palabras está diciendo, presta atención en lo que haces, en la obra de Dios. En el trabajo podemos tener accidente con una aguja, el carnicero con la sierra, el carpintero con la garlopa que pierden sus dedos, sus cosas. El que está rompiendo la pared con el cortahierro se puede lastimar, el que está clavando una madera le puede errar el golpe y se rompe un dedo. Concéntrate en lo que estás haciendo, en la obra de Dios. Nosotros estamos en la obra de Dios. Y lo que le está diciendo, mira que cumplas, es presta atención a los que hace, concéntrate en eso, enfócate en la obra de Dios. La vida nuestra está compuesta de muchas cosas, pero lo más importante debe ser la obra de Dios. A lo que debemos estar más atentos es a la obra de Dios. Y esto es lo que Pablo le está diciendo a la congregación. Observa bien lo que estás haciendo, Arquipo, con tu vida. Hermanos, ayúdenlo a que él cumpla su ministerio. Él está pidiendo eso a la congregación. Cumple tu ministerio. Para cumplir el ministerio tengo que mantenerme animado. No lo puedo hacer desde un estado de depresión, no lo puedo hacer desde la pereza, no lo puedo hacer desde el aburrimiento. Para estar en la obra de Dios, para cumplir lo que Dios me ha mandado, tengo que estar en acción, tengo que mantenerme animado, tengo que mantenerme activo, tengo que comportarme como una persona esforzada y valiente. Uno de los hombres que más impactó Bolivia con el Evangelio, don Juan Gunter, él fue el fundador de la iglesia Maranata en Oruro, pero entre otras obras yo le conocí ya muy grande, con 84 años, él ya ahora está con el Señor, pero en cada una de las cartas que él me escribía, me ponía así, mantente valiente. Es la única persona que me escribía así, mantente valiente, Y es eso, hermano, cuando leo esto, me acuerdo del hermano Juan y de esas palabras, porque eso es lo que Pablo le pidió a la congregación, que le recuerde a Arquipo que cumpla su ministerio, que se mantenga esforzado, que se mantenga valiente. Esas mismas palabras ya retumban del Antiguo Testamento, cuando Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas, no desmayes. ¿Por qué? Porque hay trabajo para hacer, porque hay batallas para enfrentar, porque hay victorias que conseguir. Esfuérzate y sé valiente. Ese pedido es para nosotros también. Pero cuando dice aquí la Escritura, cumple tu ministerio, esta es la idea, complétalo, termina, no lo dejes por la mitad. Somos una generación de expertos en hacer las cosas por la mitad. Hermanos, Dios espera que completemos nuestro trabajo. Dios espera que terminemos nuestro trabajo, hermano. Que seamos activos en la obra, que seamos responsables, que seamos fructíferos. El lenguaje juvenil, hermano, pongámonos las pilas para el Señor. Y hagamos las cosas para nuestro Señor. Había una mujer en el Antiguo Testamento. Salomón, el rey más sabio, tenía una mirada muy especial para ella. Se llamaba la Tsunamita. La historia de ella está en el libro del Cantar de los Cantares. Un libro poético, un libro que habla de un amor muy especial de Salomón hacia esa mujer, que era una mujer morena. Y ella decía, yo soy así morena porque el sol me miró, decía.
Pero cuando usted lee ese libro y en el capítulo 1 y en el versículo 6, esta mujer hace una confesión, la mujer sunamita. Y ella dice ahí en ese capítulo 1, versículo 6, dice que los hijos de mi madre, es decir, sus hermanos, estaban enojados con ella porque la pusieron a cuidar las viñas. Y la viña que era mía, dice ella, no la cuidé. Así dice el texto. Los hijos de mi madre estaban enojados conmigo porque me pusieron a cuidar las viñas y las viñas que era mía no la cuidé, dice la mujer. Y eso es lo que nos pasa, hermano. Cumplimos en el colegio, cumplimos en el trabajo, cumplimos en el hogar, cumplimos, hermano, en el barrio, en el vecindario. Hasta algunos cumplen con el pasanacu, pero no cumplimos con el Señor. La viña que era mía, no la cuidé, no la cuidé. ¿Y cómo está el ministerio que Dios nos dio? Es decir, el trabajo que usted y yo tenemos que hacer por la gente. ¿Cómo estamos en ese asunto? ¿Estamos cumpliendo? Porque en nuestra vida tenemos altibajo. Como se dice por estas regiones, tenemos nuestros bajones. Nos agarra el bajoneo, y a veces andamos con el ánimo por el piso, pero no es el estado que tenemos que permanecer mucho tiempo. Tenemos que recuperarnos, tenemos que levantarnos y tenemos que retomar el ministerio, retomar el trabajo para el Señor. Cumple tu ministerio, Arquipo, hermana, cumple tu ministerio, hermanos, cumplamos nuestro ministerio. Hagamos por la gente lo que Dios espera que hagamos. Hagamos por la gente eso. Ministerio es lo que yo recibí del Señor. Y para hacer ese ministerio yo debo tener una gran motivación. Yo sé que hay días que son soleados y que hay otros que son grises en nuestra vida. Yo sé que hay etapas de nuestra vida que somos un fuego potente y en otras apenas un chispazo. Pero tenemos que estar bien, hermano, para hacer la obra de Dios, para servir a nuestro Señor. Hermano, tenemos que mantenernos siempre en vuelo. Mantenernos siempre en vuelo, a veces con las alas lastimadas, pero tenemos que mantenernos en vuelo porque estamos sirviendo al Señor. Cumple tu ministerio. Eso, hermano, es una advertencia gloriosa. Y aquí estamos frente a este hombre y este nombre extraño, Arquipo. ¿Quién era Arquipo? Un poquito más de información. Más adelante vamos a encontrar la carta de Filemón. Después de Colosenses, ahí usted va a tener Tesalonicense, Timoteo, Tito. Y después de Tito, ahí viene Filemón. Este no es Filemón Flores de Oruro, este es Filemón de Colosas, de la ciudad de Colosas. Pero mire aquí, hermano, Filemón es una hoja sola, es una carta de 25 versículos. Y ahora que ya la encontró, observe lo que dice Filemón, versículos 1 y 2. Dice la palabra: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia. ¿Y a quién más? Arquipo, ahí está nuestro hombre. ¿Y quién era Arquipo? ¿Qué dice el texto? Nuestro compañero de milicia. Ahora bien, ahora Pablo dice que Arquipo es un compañero de milicia. Por lo tanto, lo primero que vemos aquí es que estamos frente a dos posibilidades. La primera es que Arquipo era el hijo de Filemón y de Apia. Es muy posible que él sea el hijo de ellos. La segunda opción que tenemos, que él sea el copastor, el misionero en la iglesia, un predicador en la iglesia de Colosas. Filemón era el pastor, pero quizás Arquipo era su copastor o su misionero, su evangelista en la congregación. Todo eso es posible porque Pablo dice: él es mi compañero de milicia. En otras palabras, esa frase compañero de milicia quiere decir que tenemos la misma causa, tenemos una causa en común. La causa de Pablo era la del evangelio. Ese hombre estaba allí para cumplir el ministerio de la predicación del evangelio.
sea el hijo, sea el copastor, sea el misionero, el evangelista, sea quien fuere, este hombre Arquipo tenía un lugar en la iglesia, tenía un ministerio dado por el Señor. Y Pablo dice, es un igual a nosotros, un compañero de milicia, él es un predicador de la palabra de Dios. Pablo lo va a mencionar otras veces a este hombre Arquipo, pero este hombre Arquipo es un hombre que tenía la misma actividad que el apóstol. Y dice, cumple tu ministerio. Lo que tienes en el Señor, lo que el Señor te ha dado para que hagas. No vamos a ir a buscar ahora, pero otro nombre extraño, pero un nombre maravilloso, de los más grandes que hay. Ya lo hemos estudiado el año que pasó. Se llamaba Epafrodito. Mire qué nombre extraño, pero qué persona tan maravillosa. Ese Epafrodito significaba que era un hombre amoroso. Y Pablo habla acerca de él en Filipenses capítulo 2, verso 25, cuando Pablo estaba en la cárcel, recibió la visita de Epafrodito. Los filipenses lo enviaron y él lo buscó por todas las prisiones hasta que al final lo encontró. Arriesgó su vida, arriesgó literalmente su cabeza, porque el ser amigo de Pablo era ser una persona que estaba en riesgo de muerte. Y este hombre lo buscó y Pablo dice, él es mi compañero, él es el administrador. Y dice ahí en Filipenses 2:25, él es mi compañero de milicia. Otra vez usa la frase, compañero de milicia, Epafrodito. Había un problema en la iglesia de Filipos, un problema extraño, porque era un problema entre mujeres. Nunca hay problema entre las mujeres, ¿no? Por eso era extraño ahí. Dos mujeres se habían peleado, no sabemos la causa, pero era una pelea tremenda para alquilar balcones al ver de quiénes se trataban. El nombre de una era Evodia, el nombre de la otra era Síntique. El nombre de una significaba la fácil de llevar, y ahí se estaban enfrentadas estas mujeres. Después, si usted quiere leerlo, eso es Filipenses capítulo 4, versículos 2 y 3. Y Pablo le escribe a un hombre que se llamaba Clemente. Y le dice, Clemente, algo tienes que hacer por estas mujeres. Algo tienes que hacer por estas hermanas. Por la fácil de llevar. Y la otra significa dulce fragancia. Ahí se enfrentaron. Dulce fragancia y fácil de llevar. Evodia y Síntique. Y le dice, Clemente, debes participar ahí, porque estas han combatido junto conmigo en el Evangelio. Dos mujeres guerreras, dos mujeres que daban batalla, dos mujeres que expusieron sus vidas por la causa de Cristo, dos compañeras de milicia. Pablo dice, estas han combatido conmigo en el Evangelio. Mujeres valiosísimas, no sabemos. Tampoco nos interesa cuál fue la diferencia que hubo entre ellas. Lo que nos importa saber es que eran combatientes de la fe, eran militantes de la fe, mujeres con almas consagradas al Señor, eran compañeras de milicia de Pablo. Y Pablo le escribe a Timoteo, y ustedes recordarán cuando él le dice que debe él padecer aflicciones como un buen soldado de Jesucristo. Y luego cuando le habla a Timoteo como un soldado, él le dice que el soldado no se enreda en los negocios de la vida para agradar a aquel que lo tomó como soldado. En otras palabras, Pablo le dice, el soldado de Cristo, el militante en la fe, el creyente que es fiel, ese no anda en las cosas mundanas, no se enreda en los negocios de la vida. Sus prioridades no son las actividades mundanas y la razón es simple, porque quiere agradar al que le tomó por soldado. Nosotros, cuando éramos niños, cuando un niño le llevaba una manzana a la maestra, a ese le quería agradar a la maestra. Quería conseguir, era una forma encubierta de soborno, ¿no? No sé hoy si le llevarán chocolatino, no sé qué harán. Y hay veces en la fábrica, en la empresa o donde uno trabaja, que está con otros, quiere quedar bien con el dueño. Quiere figurar delante del dueño. Los que juegan al fútbol quieren impresionar al director técnico para que le dé el lugar.
En la obra del Señor hay algunos también que a veces utilizan algunas coartadas que no son aprobadas por Dios para estar en un lugar de privilegio en el servicio. Hermanos, no hay que hacer esas cosas, hay que hacer lo que Dios nos pidió. Nosotros no tenemos que impresionar a Dios, nosotros tenemos que ser fiel a Dios. No tenemos que enredarnos en los negocios de esta vida, no tenemos que darle prioridad nosotros a lo mundano. Ocúpese de su alma, no se ocupe de obtener fama, no se ocupe de tener un nombre en la sociedad, no se ocupe de ser un poderoso como era Nimrod en el Antiguo Testamento. Ocúpese de ser una persona fiel a Dios. En otras palabras, cumple tu ministerio, cumple con lo que Dios te mandó. Cada uno de nosotros tenemos una misión. Quiero volver a Colosenses para una palabra última allí, relacionada a Arquipo. Colosenses capítulo 4, otra vez vamos a leer versículo 17, Colosenses 4, verso 17. Dice ahí la palabra de Dios: decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Ya hemos analizado, mira que cumplas, hemos visto la palabra ministerio, hemos notado que recibió del Señor, pero la primera expresión es decid, Arquipo. Decid es un término en imperativo. Decid quiere decir sí o sí, tienes que cumplir tu ministerio, sí o sí. No es pero, no es veremos, ya lo estudiaré, ya lo pensaré. No, es sí o sí. Cumple tu ministerio. Es lo que le está diciendo Pablo a la congregación. Decid, Arquipo, recordarle que sí o sí no tiene otra misión. Lo más importante es cumplir con el ministerio. Porque ese ministerio, dice el texto, lo recibió del Señor. No fue algo que le dio una junta de hombres, una junta misionera, una junta pastoral. No, se lo dio el Señor al ministerio. Y cuando Cristo nos salvó, a usted y a mí nos ha dado un ministerio. En otras palabras, algo para que hagamos por la gente. ¿Qué estamos haciendo por la gente hoy? Y alguien dirá, apenas puedo llegar con mi alma aquí a la reunión. Bueno, llegue a la reunión y haga algo por la gente, que es la misión principal que Dios nos encomendó, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. No sé cómo hablar, lleve un folleto, ahí hay folleto, ahí está el plan de salvación escrito, ni tiene que hablar, solo tiene que compartirlo. Cumple tu ministerio. Decid a Arquipo, y yo se lo digo a ustedes, y ustedes me lo tienen que decir a mí. Esa es la forma. Dice Pablo, decid a Arquipo, yo se lo digo a ustedes, y ustedes me lo tienen que decir a mí. Recordarme, hermano, tenés que hacer tu ministerio, lo que Dios te mandó, la predicación del Evangelio, la enseñanza de la palabra de Dios. Y de paso decidle a Arquipo y a este siervo que tiene al frente, no aflojes, hermano, no aflojes. Hermano, no te distraigas. Hermano, concéntrate en el trabajo que Dios te ha encomendado. Y tiene que decirme usted a mí y yo a ustedes, no desmayen. No desmaye. Se lo diré por qué. Observe lo que dice Pablo en 2 de Corintios, el capítulo 4 y el versículo 1. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 4 y el versículo 1. Estas son de las cartas más extensas que ha escrito Pablo a esta iglesia que tenía tantos conflictos, y esta era una de las iglesias que se desangraba de tantos enfrentamientos que había entre los hermanos, divisiones, desórdenes en la congregación, pecados que eran vistosos y tolerados en la congregación. Y en medio de todo eso, en 2 Corintios 4, verso 1, Pablo dice algo que necesitamos meditar en esta mañana. Dice Pablo, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, ahí está nuestra palabra. Es decir, por lo cual teniendo nosotros esta posibilidad de servir a la gente, de hacer algo por la gente, ministerio, sigue diciendo Pablo, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Wow. No es porque se hubo una junta de diáconos, de pastores, de misioneros,
porque una asociación bautista se juntó y nos dio el ministerio de pastor. Nada de eso. Dice, este ministerio lo recibimos por su misericordia. Usted está en la casa de Dios por su misericordia. Dios nos ha confiado un lugar en su obra por su misericordia. Y ahora dice Pablo, ya que estamos aquí por la misericordia de Dios, no aflojemos, no desmayemos. No desmayemos. La vida es complicada, la vida es difícil, la vida nos pone obstáculos cada día, pero nosotros firmes en el Señor no desmayamos, porque se nos ha confiado un ministerio y Pablo dice, cumple tu ministerio, y Dios espera que cumplamos nuestro ministerio. Cada uno de nosotros, una misión. En este lugar, para que entienda bien de qué estamos hablando, algunos tienen el ministerio de predicar la palabra de Dios. Otros tienen el ministerio de estar al frente en las alabanzas a nuestro Dios. Otros tienen el ministerio de administrar los bienes de nuestro Dios. Otros tienen el ministerio de alimentar al pueblo de Dios. Eso pasa allá atrás, ¿no? Hoy parece que no, pero generalmente pasa, ¿eh? Y otros son responsables, hermano, de cobrar, de comprar, de proveer de los alimentos para el pueblo de Dios. Otros hermanos tienen el ministerio de la recepción. Otros tienen el ministerio de enseñar, de instruir a nuestros niños en el camino del Señor. Todos tenemos un ministerio y a todos Dios nos dice, cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Prepárate para el servicio, mejora tu vida de servicio. Porque hubo algunos en la historia y aún en nuestros días que no cumplen con su ministerio. Jonás no cumplió con su ministerio. ¿Y para qué terminó en el fondo del mar y en el vientre del pez y ser vomitado por un pez? ¿Todo por qué? Porque no cumplió con su ministerio. Juan Marcos, el del Evangelio, en una etapa de su vida no cumplió con el ministerio. Cuando salió a la obra con Pablo y ahí parece que extrañaba a la mamá, era jovencito, y él dice, no, me vuelvo para mi casa. Y lo dejó a Pablo allá, solo, predicando con Bernabé. Y hubo un segundo viaje. Y Bernabé, como era el tío, lo trajo a Juan Marcos, el Evangelio de Marcos. Y cuando Pablo lo vio, dice, ese mozo conmigo no va. Ya abandonó una vez, ya lo abandonó. Pero después, cuando Pablo ya estaba en los últimos días de su vida, en la segunda carta de Timoteo, ya casi muriendo Pablo, él dice, tráemelo a Marcos. Parece que habían pasado algunos años y la piel de Marcos se había curtido, había superado aquellas debilidades y ahora era un poderoso predicador. Y Pablo dice, antes de morirme, tráemelo a Marcos. Pero Marcos también en la historia lo recordamos como alguien que dejó su ministerio. Cuando el Señor dijo que no iba a hacer más milagros, dice el Evangelio de Juan capítulo 6, dice, muchos ya no lo seguían. Lo abandonaron, no querían estar con él. Hermanos, hay un hombre en 2 de Timoteo 4, versículo 10, que se llama Demas, y Pablo dice, Demas me ha desamparado amando este mundo. Hay muchos que se volvieron atrás, la lista es larga. Habían unos ahí que Pablo le dijo, uno se llamaba Himeneo, Fileto, Hermógenes, hay toda una lista de nombres, y dice, a eso los tuve que entregar a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Y esa gente, hermano, se había desviado de la fe. Muchos abandonaron, que no aparezcan nuestros nombres ahí. Por eso Dios viene a recordarnos esta mañana, cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. El libro de Ageo, ¿qué es lo que pasó? No vamos a ir ahí, solo vamos a recordar ahí un poquito. Venían de años de cautiverio. Ayer vimos Nehemías, que era la etapa donde él tenía que reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén. En los días de Ageo, aquellos que vinieron allí tenían que poner los fundamentos para el templo. El pueblo animado comenzó a hacer la casa de Dios. Empezaron a poner los cimientos, a preparar todo, y de pronto abandonaron. Y dice ahí en Ageo capítulo 1, la gente se fue al monte y se trajo madera y comenzaron a hacerse sus casas con madera artesonada. Tenían tiempo para labrar la madera, para tallarla, para darle las formas más vistosas. Todos tenían casas bonitas, pero dice el predicador Ageo, dice, abandonaron la casa de Dios. Y a veces nosotros, hermanos, no cumplimos nuestro ministerio. Como esa gente de los días de Ageo, nos ocupamos de nuestra casa, de nuestra vida, de nuestras cosas y abandonamos la obra de Dios.
Y Dios viene y nos dice en esta mañana, cumple tu ministerio. Cumple lo que te he confiado. Cumple en aquello que debes hacer por la gente. Deja de mirarte tanto el ombligo, si tiene pelusa o no tiene, y haz algo por la gente. Cumple tu ministerio. Porque acostumbramos a mirarnos mucho nosotros mismos y nos olvidamos de lo que tenemos que hacer por la gente. Por eso andamos a veces atareados, andamos ahogados, andamos asfixiados. En lo espiritual a veces andamos derrotados porque nos consumen los afanes de esta vida. Por causa de los afanes, aquella buena semilla cayó entre las piedras y entre los espinos y no pudo dar fruto. Y el Señor, cuando explicó aquella parábola del sembrador, Él estuvo hablando de los afanes de la gente. No pudieron dar fruto. Y son nuestros afanes los que nos hacen fallar en nuestra misión para Dios. Son nuestros afanes los que nos hacen fracasar y no cumplir con el ministerio que Dios nos encomendó. Hay que revisar esa palabra afanes en nuestra vida. ¿En qué lugar está? Si aparece, si no aparece. Si es la causa de nuestros problemas. Hay que perseguir esa palabra afanes. Y si algo tiene que ver con nosotros, tenemos que desecharla de nuestra vida, porque los afanes nuestros nos pueden hacer perder la oportunidad de servir a Dios. Dice Dios, cumple tu ministerio. Hace como 6, 7 años en una conferencia descubrí un versículo que me chocó, me impactó y me llamó la atención. Yo usé en el comienzo de este año ese versículo en este púlpito, pero esta mañana quiero recordárselo a ustedes. Está en Jeremías capítulo 48. No es mucho más lo que vamos a hablar en esta mañana, ya estamos en la parte final. Pero mire cómo dice ahí Jeremías el capítulo 48. Dice la palabra de Dios, versículo 10, Jeremías el capítulo 48, versículo 10. Y ahí aparece la palabra que es la que yo creo que nos hace fallar en nuestro ministerio. Ahí aparece la palabra la que yo creo que hace que nosotros no cumplamos con el ministerio. Observe lo que dice la Escritura, Jeremías 48, versículo 10. Dice la palabra, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Maldito el que detuviere de la sangre su espada. Observe la primera parte del texto, dice, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Así que hay una maldición para un grupo de personas que no hace la obra de Jehová. El término a analizar es indolente. Los que funcionan o trabajan de manera indolente están bajo maldición de Dios. Esto no es un castigo para los que están en el bar. No es un castigo para los que están trasnochados en la bailanta. No es un castigo para los que están drogados o borrachos en una esquina. Está hablando de la obra de Dios el texto. Está hablando del Antiguo Testamento, pero estamos aplicando a nuestros días y a nuestro tiempo y a nuestra realidad. Dice, maldito el que obra indolentemente en la obra de Dios. ¿Qué es indolentemente? En términos nuestros, flojo. Esa es la palabra indolente. Si usted va a trabajar para Dios de una manera floja, hay una maldición. La palabra perezoso es otro sinónimo de la palabra indolente. Es la misma cosa, indolente, perezoso. La palabra indiferente. ¿Qué pasa en la obra de Dios? No sé, no me importa. Fruncimos el ceño, encogemos los hombros. No me importa lo que pasa en la obra de Dios. ¿Hubo salvo? No sé. ¿Cuántos fueron? No sé. ¿Estuvo buena la predicación? No sé. Power off. Indolentemente, perezoso, indiferente. Esa palabra indolente quiere decir que nada me conmueve. Y estamos bien mal ya cuando ni la palabra de Dios nos conmueve. Si la palabra de Dios no me mueve, si la palabra de Dios no me conmueve, ya estoy perdido. Estoy en esa categoría de indolente. La palabra indolente también, otro de los sinónimos, es una persona insensible. No tiene sentimiento, no importa. Hay un hermano que se lastimó, hay un hermano que está malherido, internado, no sé, que se arregle. Insensible, indiferente. La palabra indolente también se traduce como sin voluntad. Pues hagamos el repaso a ver si estas definiciones que da la Biblia del término indolente hay algo de eso pegado a nuestra vida. ¿Somos perezosos para Dios, para su obra?
¿Somos flojos para la obra de Dios? ¿Somos indiferentes para la obra de Dios? ¿Somos insensibles para la obra de Dios? ¿Nos mueve la obra de Dios? ¿Nos conmueve la obra de Dios? ¿Somos personas sin voluntad para Dios? Oh, tenemos muchas cosas para revisar en esta mañana. Cuando Dios viene y nos dice, cumple tu ministerio. El título del mensaje era una advertencia gloriosa. Y la segunda parte del título era, cumple tu ministerio. Una advertencia gloriosa. Dios viene y nos advierte. ¿Qué es lo que significa eso? Es una invitación a recapacitar. El mismo Ageo que mencioné en su libro, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, 3 veces dice, meditad bien en vuestros caminos, le dice Ageo al pueblo. Meditad bien en vuestros corazones, después le agrega. Y esa es la invitación de Dios en esta mañana. Meditar bien en nuestros caminos. ¿Dónde estoy llevando mi alma? ¿Dónde estoy llevando mis pasos? ¿A qué destino estoy conduciendo mi vida? ¿Encontraré en el final bendición, maldición? ¿Qué sucederá? Tengo que cumplir mi ministerio. Hay una advertencia gloriosa. Si hay una advertencia, quiere decir que hay una oportunidad más para mí. Hay una oportunidad más. Y Dios quiere despertarnos. Y Dios quiere que recapacitemos. Y Dios quiere que empecemos a tomar un rumbo a paso firme en su obra. Dios tiene que recuperar el protagonismo en nuestra vida y debe volver a ser la prioridad en nuestra vida. Porque estamos esta mañana frente a una advertencia gloriosa. Cumple tu ministerio. Un buen tirón de oreja me ha dado Dios a mí también con este tema. Que lo vamos a terminar de la siguiente manera, con 2 pasajes, 2 textos más, y lo vamos a terminar a este mensaje. Ahí en 2 de Timoteo, capítulo 4. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Observe lo que Pablo le dice a Timoteo, al joven predicador, para que usted tenga una idea. Nuestro cálculo es que Timoteo para ese tiempo tenía unos 35 años aproximadamente. Y Pablo le está transmitiendo a él como si fuera su hijo una responsabilidad. Y ahora Pablo le advierte en este capítulo 4, es un capítulo de despedida. Saben que a este capítulo, en la historia, algunos predicadores le llamaban el canto del cisne. Y la razón por que le llamaban el canto del cisne es porque según los entendidos, el cisne canta una sola vez en su vida. Y el día que canta el cisne, ese día muere. Y entonces a este capítulo le llaman así el canto del cisne, porque la gente cree que cuando Pablo terminó de escribir esta segunda carta murió. Lo mataron. Le cortaron la cabeza. Y ahora usted verá eso. Dice aquí Pablo, en 2 Timoteo 4, verso 5, le dice Pablo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Y ahí aparece nuestra frase. ¿Cuál es? Cumple tu ministerio. Arquipo, cumple tu ministerio. Timoteo, cumple tu ministerio. Hermana, predicador, servidor de esta congregación, cumple tu ministerio. Dios quiere recordarnos eso, cumple tu ministerio. El versículo que sigue, el versículo 6, dice Pablo, yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. A horas de su muerte, quizás días, quizás fue en ese mismo día. Él era consciente de su situación, la hora de mi partida está cercana. Dice él, estoy listo para ser sacrificado. Es decir, que no iba a terminar de muerte natural, iba a ser sacrificado. Y ahora, en esas últimas palabras, él le dice a su hijo amado, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Dios nos dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No estamos haciendo bien eso, no estamos cumpliendo ese ministerio. Dios dice, no dejar de reunirse como algunos tienen por costumbre. No estamos haciendo bien eso. Estamos, no estamos, venimos, fallamos. No dejar de reunirse como algunos tienen por costumbre. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que compartir las oraciones, el pan. La palabra de Dios nos enseña a nosotros que tenemos que tener comunión unos con otros. Pero hermanos, no podemos tener comunión sin vernos.
El virus aquel nos hizo vernos ahí en la pantalla, en la computadora, en el celular. Pero la iglesia es una comunión de salvos en un lugar que se reúnen en una iglesia local. No hay una iglesia invisible. La iglesia del Señor necesita verse, necesita estar juntos en comunión. No vamos a cumplir nuestro ministerio todos separados, distanciados. Necesitamos juntarnos. La voz de la Biblia es clara: cumple tu ministerio. ¿Cuál es su lugar aquí en la obra? Usted no es un adorno en la obra. Dios le trajo a este lugar porque tiene un propósito para usted. Y porque tiene un lugar y porque Dios le ha dado a usted una forma de servir. Cumple tu ministerio. Nadie le va a andar recordando cuál es su trabajo. Dios es el que lo recuerda. Le traje a esta congregación con este fin. Hay gente que predica y hay gente que canta bien y otros desafinados. Hay gente que son buenos para las cuentas y hay otros que no saben ni sumar ni restar. Hay otros que son buenos cocineros y hay otros que sabemos comer bien. Y cada uno en su lugar. Cumple tu ministerio. A lo que Dios te trajo, cúmplelo. Hay un lugar aquí. No eres un adorno. Dios le ha traído aquí por su misericordia para que usted le sirva, para que usted haga algo con la gente y por la gente que le va a dar gloria a su nombre. Dice: haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Último versículo y terminamos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 20, verso 24. Y ahora el que habla es Pablo. Ya lo vimos a Arquipo, ya lo vimos a Timoteo. Ahora veámoslo a Pablo en este asunto del ministerio. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 24. Dice así la palabra de Dios, hermanos. Hechos 20, 24. Es Pablo el que está hablando aquí. Y él dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí. ¿De quién? Del Señor Jesús. ¿De quién recibió el ministerio Arquipo? Del Señor Jesús. ¿De quién recibió el ministerio Timoteo? Del Señor Jesús. ¿De quién recibió el ministerio Pablo? Del Señor Jesús. ¿De quiénes recibimos el ministerio nosotros? Del Señor Jesús. ¿Qué dice el Señor Jesús?
con la mamá del doctor y con el papá. Y él me dijo, sentate aquí. Él fue el testigo en mi casamiento hace exactamente 40 años atrás. Y nos sentamos a hablar ahí de la obra de Dios. Yo recuerdo cuando salimos de la casa de él, hace exactamente un año atrás con el hermano Alex y Ramiro, él le miró antes de subirnos al auto y le dijo a ellos dos, cuídenlo a Héctor. Y oramos. Y ahora estuvimos compartiendo y repasando nuestra vida de servicio. Los años pasaron, hace 41 años atrás que le conocí a él. El doctor tenía 4 años, llevó los anillos cuando yo me casé. Y ahora es mi doctor. Y nosotros pudimos repasar la obra. Y pudimos recordar a algunos que se quedaron en el camino. Y pusimos la mirada en los que están firmes. La vida cristiana no se mide en un año ni en 2. Nosotros ya hablamos de 40 años siguiendo al Señor, sirviendo al Señor. Lo hemos visto al diablo cara a cara, hemos tenido batallas tremendas. Hemos estado, como dice Pablo, en peligros de ríos, en peligro de hermanos, en peligro de los de mi nación, en peligro de fieras. Hemos andado a los bordes de los precipicios tantos años, en aviones que se caían. Y todavía estamos aquí. Y cuando uno hace un repaso de esa vida, un resumen, Dios dice, todavía no he terminado contigo, cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Muchos de los predicadores, esta semana, un predicador y gran cantante para el Señor que conocí en Guatemala y anduvimos con él, me llevó al aeropuerto, 4 horas viajé con ese cantante bien famoso, buen predicador. Y él me llevó al aeropuerto ahí en Guatemala y él estaba pidiendo esta semana oración por un obrero, un predicador que tiene un cáncer y así tantos de nuestros hermanos. Hay un hermano que se destaca en nuestra generación, no tiene brazos, no tiene piernas. Y usted lo ve a él predicar. Tremendo. Y hermano, cuando uno ve todo eso, cuando veo la vida de los mártires de nuestros días, de nuestros hermanos que están siendo perseguidos en muchas naciones, y cómo los queman adentro de los templos, y ellos se han servido al Señor y entregaron sus vidas por el Señor, y no hay ningún problema en nuestra salud, ni un dolor de cabeza, ni de muela, ni de nada. Como excusa, Dios dice, cumple tu ministerio. Hay algo que tenemos que hacer para el Señor. Las oportunidades que nos quedan en adelante son pocas. Aquí está a nuestra espalda la palabra Maranata. Cristo viene y viene pronto. Y conociendo eso, aprovechemos las oportunidades. Sirvamos a nuestro Salvador. Cumplamos con nuestro ministerio, hermano. Cumplamos. ¿Qué dijo Pablo a la congregación de Colosas? Decid, Arquipo. Y yo voy a estar aquí todo lo que pueda para decirles a ustedes. Y usted no sienta ninguna vergüenza, ni temor, ni timidez, ni nada. Dígamelo a mí, recuérdemelo, cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Y animándonos unos a otros, vamos a ir adelante sirviendo al Señor. Esta mañana, hermanos, hemos tenido aquí una advertencia gloriosa. Una advertencia es una oportunidad. Una advertencia es una invitación a recapacitar, a meditar. Una advertencia es una invitación a replantear nuestro camino, nuestro servicio, nuestra vida delante de Dios. Es una advertencia gloriosa, no viene de un poder humano, es una advertencia que viene de Dios. ¿Qué dice la advertencia en esta mañana? Cumple tu ministerio, cumple tu ministerio. Vamos a preparar nuestros corazones, vamos a recordar en esta mañana la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mientras los hermanos van a traer la mesa hacia adelante, hermano Ramiro nos va a guiar en una alabanza y preparamos nuestro corazón para recordar a nuestro Señor Jesucristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Esta es la fiesta del Evangelio, es la fiesta donde recordamos al Cristo resucitado, el que vendrá por nosotros. Hermano Ramiro.